a la familia y quiero darle la bienvenida al curso ¿Cómo formar un adolescente? Este curso es para padres de hijos adolescentes, preadolescentes y niños. Si usted se entrena antes de que llegue la adolescencia, es mejor. En este primer capítulo vamos a dialogar sobre qué pasa con mi adolescente, qué está pasando con su cuerpo, cómo él está viviendo los cambios, cómo yo puedo entrenarlo en esta etapa. Como en cada etapa de la vida, la adolescencia viene con cambios significativos, cuestionamientos y cambios de humor. No es que su hijo se está portando mal, es que está experimentando cambios físicos, duelos naturales. Una negativa a la manifestación del amor en público va a comenzar a surgir, es decir, no me tomes de la mano, no hagas esto, porque él quiere ser él y es natural. Nuestros hijos también cambian la forma en la que nos ven. Ya no somos los héroes de antes. Ahora, posiblemente, saben más que nosotros. Y no solamente saben más que nosotros, sino que han crecido, están más alto que nosotros. Y ellos se sienten muy empoderados, están estrenando. Este concepto quiero dejárselo claro. Entonces, al estar estrenando cuerpo, al estar entrando a esta nueva etapa, ellos van a vivir un duelo de dejar la niñez y al mismo tiempo un momento de empoderamiento. También en la adolescencia hay muchas oportunidades para conectarnos y seguir formando el carácter de nuestros hijos. Es crucial que desde la niñez, en la preadolescencia y durante la adolescencia, usted mantenga un vínculo cercano con sus hijos. Sí. Es importante que ahora usted esté al lado de él, se revele como un mentor, como un tutor, como uno que le ayuda a crecer, como uno que está ahí para escucharlo. Y es indispensable que desarrollemos un alto nivel de confianza. Su desarrollo cognitivo hace que su pensamiento sea más profundo y eso nos permite cambiar la forma en la que hablamos con ellos. Ahora, no simplemente de órdenes, ahora explíquelos por qué. Todavía recuerdo cuando mis hijos estaban preadolescentes, la pregunta más común era ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo ir? Pareciera que todo era un por qué. En algunos momentos yo sentía que me molestaba, pero cuando comprendí el concepto de que ellos necesitan razonar, comprender, entender por qué está ocurriendo, me di cuenta que lo que estaba haciendo era entrenándoles para la vida. Recuerde, ya están en la etapa de dejar de ser niños para comenzar a ser jóvenes responsables por ellos mismos. Empiezan a formar su propio criterio y eso hace más entretenidas las conversaciones. Por eso, no se preocupe si tiene que responder muchas veces la misma pregunta, si tiene que afirmar los valores de la casa. Es indispensable que usted esté ahí, presente en cada evento, en cada circunstancia, en cada pregunta, aún dispuesto a prestar el hombro para llorar cuando necesitan llorar, porque no entienden lo que les pasa. Es cierto, hay muchos cambios que a veces los abruman a ellos y también a nosotros, pero debes saber que son cambios saludables y naturales. Ni ellos mismos lo entienden. En algún momento mi hijo Daniel decía, pero es que no entiendo por qué estoy triste. Si yo ayer estaba alegre, ¿por qué hoy estoy triste? Nada malo me ha pasado. Y nosotros reíamos con Daniel y con Esteban cuando enfrentaban estas preguntas que eran naturales del crecimiento. Mi primer reto para usted es que no piense que la adolescencia de su hijo es una etapa que no queda más remedio que superar, sino que es una etapa que hay que disfrutar y vivir al máximo. Por favor, no diga lo peor que me puede ocurrir es tener un hijo adolescente. El honor que tiene usted de tener un hijo adolescente es el privilegio de acompañarlo. La adolescencia es la última etapa en nuestro rol de formación y cuidado emocional. Y quiero repetírselo, recuerde, en la adolescencia usted está viviendo la última etapa que usted tiene para inspirar, formar, cuidar emocionalmente. Todavía recuerdo cuando en una ocasión venía con mis hijos de un partido y ya Daniel tenía 14 años, Esteban 12 años, y en aquel momento me parecía natural darles la mano. Y lo hice intencionalmente.
Íbamos a cruzar una calle muy transitada, le extendí la mano a Esteban y él me dio la mano de forma natural. Le extendí la mano a Daniel y él me la quitó y me contestó con su voz ronca: yo puedo, papá. Entonces me di cuenta que estaba frente a mi hijo adolescente. ¿Qué es la adolescencia? Es la etapa entre la niñez y la edad adulta. Por lo tanto, es una etapa de preparación, es una etapa de duelo, es una etapa de dejar ir, pero también es una etapa de encontrarme, de empoderarme. Y ellos dicen en secreto: te necesito, papá, necesito que confíes en mí, necesito que me expliques la diferencia entre el bien y el mal, necesito que estés presente en mi vida. La persona busca construir su propia identidad. Ese chico que ahora habla grave y que ha crecido mucho, está construyendo su propia identidad y necesita apoyarse en una relación profunda y cercana con su padre, con su familia y con el medio que le rodea. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia transcurre entre los 10 y los 19 años. Algunos estudios lo extienden un poco más, pero yo no lo recomendaría, porque si usted extiende los años de la adolescencia, va a trazar los años de la madurez. Es necesario que mantengamos este criterio de una preadolescencia a los 10 años y una adolescencia que termina a los 19 años. En la etapa temprana de formación, entre los 10 y los 14 años, nosotros tenemos mucha influencia. Usted va a estar muy cercano a ellos. Ellos están sumamente receptivos. Es la etapa antes de la adolescencia. Por eso aproveche cada minuto para hablar, para explicar, para exponer, para advertir, para entrenar, para contarle los cambios que va a experimentar antes de que los cambios lleguen. Esta etapa de preparación temprana es crucial entre los 10 y los 14 años. La segunda etapa es la etapa tardía, entre los 15 y 19 años. Es una etapa donde comienzan a tomar sus propias decisiones, qué estudiar, comienzan a enamorarse. Ellos comienzan a tener mayor libertad para manejar una libertad, escuche bien, controlada. Usted sigue siendo la autoridad de la casa, no es una libertad total y absoluta. Ellos necesitan su dirección, su compañía, su instrucción y los límites claros. Definitivamente, usted va a tener necesidad de negociar con ellos, que sí, cuánto no. Pero papá, le comenzarán a decir, y usted puede negociar. Recuerde, en esta etapa, ellos están para elegir carrera, ellos están para elegir destino. Puede ser que su hijo adolescente a los 18, a los 17 tal vez, o a los 19, elija irse a estudiar a otro país o a otra ciudad. Ellos deben estar 100% entrenados para enfrentar la vida por ellos mismos. Ténganlo presente. Es decir, tenemos 15 años para terminar de formar la vida de nuestro hijo adolescente. Si desconocemos las características y necesidades que se presentan durante el proceso de desarrollo de los adolescentes, podríamos malinterpretar su comportamiento y llevarnos a reaccionar de forma exagerada y provocar rebeldía en ellos o enfrentamiento con ellos. Aunque nuestra intención sea protegerlos, ellos necesitan interacción con nosotros porque están a punto de tomar sus propias decisiones. ¿Qué estudio? Imagínense, entre los 15, 16 y 17 años, ellos están decidiendo qué estudiar. Por lo tanto, no pueden vivir la vida en función de nosotros, en función de lo que nosotros decimos, sino que tienen que conocerse, estar seguros de lo que quieren, saber quiénes son, saber en qué son buenos y en qué no son buenos. Por esto, es necesario que comprendamos qué pasa con nuestros adolescentes en esta etapa. ¿Qué está ocurriendo en ellos? Déjeme hacer un repaso de algunos de estos cambios importantes. En primer lugar, hay cambios físicos. Los cambios físicos son el comienzo de las transformaciones que tendrá el adolescente. El cuerpo va marcando cambios y el adolescente puede pasar por un llamado duelo del cuerpo infantil. Es decir, todavía quiere usar pantalones cortos, pero ya llegó el momento de usar pantalones largos. Todavía recuerdo con mi hijo Daniel, cuando iba a entrar a la secundaria, le decíamos, a partir de ahora tienes que usar pantalones largos. Y él decía, no, yo quiero pantalones cortos. Y él se resistía a este cambio. Bueno,
Tienes que adaptarte al nuevo entorno donde estarás con tus compañeros. Todos irán con pantalones largos y vos también tenés que ir con pantalones largos. Pero es algo que vas a comenzar a experimentar. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Explicar, acompañar, advertir, instruir, corregir y definir límites claros. Pueden estar experimentando cambios físicos muy naturales. Las niñas van a comenzar la pubertad antes que los niños y esto puede hacer que se sientan un poco incómodas. Pero deben de hablar de esto, su primera menstruación, los cambios hormonales. Debemos de entrenar a nuestras niñas para que ellos lo enfrenten. También comenzarán a tener fuertes sensaciones sexuales que son nuevas para ellos. Algunos pueden sentirse avergonzados o culpables de sentir esto que no interpretan. Bueno, es tiempo de hablar de amor desde los 10, 11, 12, 13 y 14 años. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo le atrae? Todavía recuerdo a mis hijos antes de entrar a esta etapa cuando les hablábamos del amor y decían, ¡qué asco! Yo no quiero. Pero bastó que llegaran los 12 y los 13 para que comenzaran a enamorarse y comenzaran a gustar de las niñas. Y esto fue interesante. Por ejemplo, en algún momento contesté esta pregunta de mi hijo Esteban. Me decía, papá, tengo un problema. ¿Cuál? Me gustan varias. Igual lo hizo Daniel. Pero ellos conocían el concepto de fidelidad. Ellos tenían un gusto por las chicas lindas y les expliqué, eso es natural, es normal que te gusten las chicas lindas, pero cuando elijas amar a una, tienes que ser fiel y eso es un valor. ¿Cuándo hay que explicar estos cambios y estos valores y estos conceptos antes de que llegue la adolescencia? Por esto, algunos adolescentes se pueden sentir incómodos hablando de los cambios de la pubertad, pero no deje que esto ocurra en su ausencia. Si ellos no quieren hablar aún así, usted hable. Tiene que hablarlo una y otra vez. Vas a experimentar cambios hormonales. Eso va a significar el crecimiento del vello púbico, el crecimiento de los vellos en las axilas. Vas a tener que comenzar a utilizar desodorantes. Vas a comenzar a experimentar en algún momento tu primera eyaculación, tu primera menstruación. Y estas cosas son naturales y hermosas. Tienen que celebrarse, tienen que verse con naturalidad y no como susto o tabú. Si usted lo pone sobre la mesa, habla sobre los cambios físicos, ellos lo van a vivir de forma más natural. Además, esta charla puede ser una oportunidad para hablar sobre qué cosas son toqueteos inapropiados con las otras personas o no dejarse tocar por personas mayores o por cualquier otra persona. Tener cuidado con los juegos que algunos jóvenes podrían incitarles a tener en el campo sexual. Si usted establece límites claros, sus hijos lo comprenderán muy bien y ellos lo van a agradecer porque ellos tienen que ser preventivos y cuidarse a ellos mismos. En segundo lugar, ocurren los cambios cognitivos. Según el psiquiatra Daniel Siegel, durante la adolescencia nuestra mente cambia en la forma de recordar, de pensar, de razonar, centrar la atención y tomar decisiones. También cambia la forma en que nos relacionamos con otros. Entonces, como el cerebro va cambiando, nosotros tenemos que entrenar a nuestros jóvenes para que ellos entiendan que viene un cambio de la niñez a la adolescencia. En el cerebro adolescente se produce un aumento de dopamina que les provoca sentirse atraídos por experiencias estimulantes. Y aquí es donde se puede abrir una puerta a la adicción a la pornografía, a la adicción al sexo, y es importante que ellos mantengan un control del placer que están experimentando a partir de la dopamina que comienza a segregarse en la adolescencia. Según el experto Daniel Siegel, esta necesidad de gratificación y experiencias nuevas se manifiesta de 3 maneras significativas. Y aquí hay que tener cuidado. En primer lugar, una mayor impulsividad, es decir, acción sin reflexión previa. Usted tiene que enseñarle lo contrario, reflexión antes de la acción. Posiblemente estén aprendiendo a conducir el auto y en lugar de querer acelerar para sentir la adrenalina, hágale ver las consecuencias posibles que pueden ocurrir.
Aquí es importante ayudarle a enfrentar la presión de grupo, ayudar a decir no, a conocer los límites, a razonarlo todo, a pensar antes de accionar, porque ellos van a estar en una tendencia de impulso primero, de querer sentir primero, por sentir ese placer nuevo que están experimentando y que es natural. En segundo lugar, una mayor susceptibilidad a la adicción. Todos los comportamientos y sustancias adictivas suponen la liberación de dopamina. Todavía recuerdo hablar con un preadolescente en algún momento que comenzaba a fumar. Yo le decía, no lo hagas. Mañana esto podría convertirse en una adicción. Y él comenzó con su discurso normal. No, yo puedo dejarlo cuando quiera. Si yo hubiese sabido lo que he estudiado ahora, le hubiese advertido, ¿sabes qué? Es un negocio de otras personas y el negocio de ellos. Ellos se hacen ricos multimillonarios cuando logran atrapar a un joven que se hace adicto a la pornografía. Ese razonamiento es mejor en lugar de enseñarles el cáncer que produce y de enseñarles y de decirles, no te conviene, te hace mal. Si usted les enseña a razonar, usted les permite a ellos ser preventivos en adicción. Establezca límites. Vea la serie que hemos hablado sobre la pornografía. Es importante que desde niños ellos comiencen a establecer límites. Y principalmente por esta tendencia a la adicción, a la susceptibilidad a las adicciones, usted tiene que establecer límites claros en casa. En tercer lugar está la hiperracionalidad, es decir, pensar en términos literales y concretos. Cuando examinan solamente los hechos en una situación y no ven el panorama en su totalidad, pasan por alto el entorno o el contexto. Todavía recuerdo en algún momento que advertí a Daniel, él venía de una competencia deportiva, iba a ir a un partido de fútbol y le dije, hay un tramo que es peligroso, ten cuidado. Por ahí no pasen, tomen un taxi. Tú y tu amigo tomen un taxi. Pero papá, no mi amor, no lo hagas. Bueno, él desobedeció, los asaltaron. Cuando él llegó a la casa, él me contó, asustado, papá, me pusieron un puñal en la garganta. Yo me asusté muchísimo y recordé lo que me dijiste. ¿Por qué fueron, Daniel? Porque nosotros veníamos de una competencia deportiva de kickboxing y nos sentimos capaces de enfrentar cualquier amenaza. Lo que quiero decirle es que ellos no miden el peligro que hay alrededor. Por lo tanto, nuestra misión es acompañarles para generar conciencia en ellos y que ellos puedan analizar el entorno primero antes de tomar una decisión. Cuando comprendemos que nuestros adolescentes están experimentando estos cambios y ayudamos a que nuestro adolescente comprenda que debe de analizar todo lo que hay en el contexto, que hay una adicción a la adrenalina y que hay una posible tendencia a las adicciones, entonces entendemos que ellos necesitan nuestra ayuda y nuestra guía para desarrollar en ellos la habilidad necesaria para enfrentar la vida por ellos mismos. Recuerde, su misión y la mía es guiar a nuestros hijos de la dependencia absoluta a la independencia absoluta. Y cuando llegan a la preadolescencia y a la adolescencia, están en ese límite donde dejan de ser niños para comenzar a tomar sus propias decisiones cruciales en la vida. En vez de intentar controlar el impulso mediante la represión, debemos desarrollar su capacidad de reflexión, su habilidad crítica ante las circunstancias de la vida y, sobre todo, ayudarle a enfrentar la presión de grupo. Dígale, un día te ofrecerán sexo. Será fácil caer en la tentación. Tus compañeros te van a presionar, o tu novia te podría presionar o tu novio. ¿Qué vas a decidir en ese momento? ¿Qué está en juego? ¿Qué vas a considerar? Toma la decisión hoy, cuando tienes 12, 13 y 14, antes de que ese momento crucial llegue. Cuando usted le ayuda a su hijo y a su hija a reflexionar sobre las consecuencias, un día vendrán y le abrazarán diciéndole, muchas gracias papá, muchas gracias mamá, por entrenarme a decidir sabiamente ante la vida. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.